Él es doctor en Ciencias Marinas por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Mérida. Él es de Mérida, Yucatán. Realizó un postdoctorado en el Centro de Investigación en Geografía Ambiental en la UNAM, Campus Morelia, en Michoacán, en el 2015-2016. Y otro postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California. Hoy en día se encuentra a cargo del Centro de Investigaciones en Sustentabilidad Energética y Ambiental en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Y bueno, se ha encargado de realizar algunos o bastantes trabajos últimamente relacionados con el tema de contaminación originada por el tema de hidrocarburos. Y bueno, sigue trabajando en esas temáticas. Él es el doctor Adán y les dejo el uso de la palabra. Muchas gracias, Alex, por la invitación que me han hecho. Es un honor para mí estar en esta pequeña charla para compartir un poco con ustedes, precisamente por el tema, ¿no? Por este tema de vivir y trabajar en ciudades con la industria de hidrocarburos. Desde aquellos días que nos tocaba compartir con compañeros de la academia en el CINVESTAB los servicios que le prestábamos a Pemex en ese momento para hacer líneas base y para establecer algunas condicionantes que les marcaba la federación que tenía que cumplir con algunos manifiestos de impacto ambiental regionales, de nivel regional, pues teníamos que incluso en algunos momentos compartíamos charlas con compañeros que se habían subido a plataformas, que se habían trabajado con los buques de descarga, con todo esto que era Pemex Exploración y Producción y sus actividades cotidianas que marcaban lo que la sociedad cotidianamente siempre piensa, que de pronto la gente que explota de alguna forma los hidrocarburos son los culpables muchas veces de los daños ambientales que existen, más allá de lo que sabemos que hay una corresponsabilidad con los accidentes o con los derrames que ocurren cotidianamente o que se van dando. Sin embargo, en mi experiencia, me ha tocado ver que a veces esa relación que nosotros creemos o sentimos que tenemos de que la explotación petrolera daña el ecosistema per se, no es tan cierta siempre, ¿no? En los recorridos que hicimos dentro de los cruceros oceanográficos, nos tocaba hacer una malla muy grande en todo el Golfo, desde la columna de agua y el sedimento, medíamos tanto los hidrocarburos aromáticos y alifáticos como los elementos potencialmente tóxicos inorgánicos que estaban asociados a la columna de agua y que estaban dentro de los sedimentos que hacíamos muestreos. Después me tocó hacer incluso, para hacer más fina la malla de investigación, recorridos en barcos camaroneros para poder medir la costa, toda la costa, y nuestros resultados marcaban que al menos en el área de los elementos inorgánicos potencialmente tóxicos, veíamos que muchas veces eran precisamente los puntos de salida de los ríos hacia el Golfo de México donde las concentraciones se veían particularmente elevadas, ¿no? Entonces, y había una cierta asociación a todo lo que las propias ciudades, las propias poblaciones en tierra adentro vierten sobre los ríos que dan hacia el Golfo. Entonces, no encontrábamos elevadas concentraciones de los elementos inorgánicos potencialmente tóxicos cercanas ni a las chapopoteras, ni a las plataformas petroleras, sino estaban puntuales en las salidas específicas de cada uno de los ríos en ese momento, ¿no? Y eso me pareció interesante por el desarrollo que estamos dando, que a pesar de que al parecer Pemex cumple y algunas otras petroleras cumplen con lo que la normatividad les pide, porque como el ojo está puesto sobre ellos, la normatividad es bastante fuerte desde lo que tienen que cumplir ante la federación, como lo que tienen que cumplir ante EMA y los procesos de ISO, etcétera, que tienen en sus desarrollos, como lo que de pronto son desastres, ¿no? Que ahí es donde pues llevan mano cuando se dan estos eventos. Y este trabajo que estamos desarrollando aquí en Matamoros, desde entonces nos tocaba monitorear todo el Golfo, y me acuerdo que en las reuniones que teníamos para preparar los cruceros oceanográficos, cuando se hablaba de Tamaulipas, se tenía ciertas precauciones, ¿no? Incluso habíamos recorrido en carretera porque había que llevar equipos, Campeche, Tabasco, Veracruz,
y no había ni un problema, pero una vez que se llegaba al Pánuco, de pronto la gente decía, ya no sigas, ya hasta ahí llegamos, ahí agarramos el barco, nos subimos y ahí nos bajamos, porque no se querían internar a Tamaulipas, ¿no? Entonces, cuando yo fui invitado a este proyecto que me pedían venir a trabajar acá, pues yo estaba muy feliz, ¿no? Porque era una posibilidad de ver nacer un centro de investigación que en ese momento estaba siendo apoyado por un proyecto del CONACYT, y platicaba con algunos compañeros y todo el mundo me decía, ¿te vas a ir a Tamaulipas? ¿Te vas a ir a Matamoros? No, estás mal, o sea, está terrible, no debes ir por ese tema que ya no tiene que ver con los hidrocarburos. Y eso es un poquito en el preámbulo de lo que vamos a ver en esta pequeña plática, el temor a otro tipo de actividades o desarrollos sociales que no tienen que ver específicamente con el tema ambiental, pero que inciden sobre él. Entonces, con base en lo que habíamos planeado en el tema de vivir y trabajar en ciudades con industria de carburos, me voy a enfocar al principio en un poco las generalidades de este vivir y trabajar en las ciudades, para luego hacer un pequeño hincapié en algún proyecto que estamos desarrollando con el doctor Enoch y con algunos otros compañeros de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que son algunos pequeños avances que ya traemos sobre los elementos inorgánicos potencialmente tóxicos en los suelos del municipio de San Fernando, que es particularmente una de las zonas cuya explotación de gas natural está haciendo desde hace bastantes años, y algunas complejidades que existen al respecto. Este es un pequeño mapa que ustedes, que me había facilitado esta fuente, el doctor Enoch, que es sobre los hidrocarburos, y ahí estamos viendo algunos de los gasoductos que están sobre la parte de nuestro país, ¿no? Y evidentemente, y eso es interesante desde el punto de vista de lo que estoy platicándoles, cómo en la zona que más está desarrollando este proceso de la industria petrolera, pues es la zona del Golfo, cercana al Golfo, ¿no? Ahí están los gasoductos que pasan casi, muchos de ellos cercanos a la cuenca de Burgos, que vamos a abundar un poquito más adelante, que abarca un parte hay un ducto que se ve ahí enorme, que cruza la mitad de Chihuahua y luego entra hacia Monterrey, y tiene ahí otras divisiones para salir cercano a nosotros, a Reynosa, y luego pegaditos a Matamoros por todas las refinerías. Y ahí están marcados en este color verde un poco la ronda 3 en la parte terrestre, de las concesiones que se han ido haciendo. También están marcadas algunas de las refinerías que tenemos, y evidentemente vemos cómo estos estados que son pues Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, su contexto social, sobre todo de los primeros que están cercanos al Golfo, de pronto no corresponde con la riqueza de la extracción petrolera, ¿no? Uno puede asociar incluso los grandes países petroleros de nuestro planeta, como son los países árabes o algunos países en el norte de Europa, o incluso aquí nuestros vecinos de Texas, cómo desarrollan una industria petrolera y cómo la sociedad que se construye alrededor de ella es bien recibida. En alguna reunión precisamente con el Cabildo de Matamoros, de San Fernando, perdón, en algún momento, acompañando al doctor Enoch en una de estas charlas que teníamos con el grupo del alcalde de aquel entonces, su secretario de finanzas nos decía cómo solamente por estar en la zona y porque en la zona pasaran los ductos, Pemex les tenía que hacer depósitos enormes de dinero a sus arcas, y lo cual tampoco corresponde con la calidad de vida que se desarrolla en este municipio de San Fernando. En ese sentido es que estos impactos en la actividad petrolera varían, o sea, no es lo mismo, como veíamos ahorita, la parte de Cadereyta, cercanita allá a la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, o lo que ocurre en Reynosa, o lo que está ocurriendo en Minatitlán, en Coatzacoalcos, en la propia Villahermosa, en el propio Tampico, o sea, y en algunos otros lugares, particularmente también hablando como San Fernando, ¿no? La dinámica que se da en su entorno empieza a presentar ciertos impactos sociales que son visibles
y algunos que tienen que ver, ahí están apuntados algunos, ¿no? Que tienen que ver con condiciones deficientes en la calidad de sus viviendas, servicios públicos y médicos limitados, estrés porque la gente de pronto se muda a comunidades extrañas y aisladas, en la cual sienten esos rechazos y se sienten aislados de alguna forma. ¿Por qué? Porque ocurre este no contratar a veces personal de la región, sino traer gente de fuera, gente especializada en ciertas áreas o gente que necesita el trabajo, la mano de obra, para poder contratarlos en este ámbito, ¿no? Nos tocó precisamente en el lugar donde conocía al doctor Enoch. Estábamos haciendo un proyecto que tenía que ver con el cuidado de la laguna madre en el puerto de Mezquital, porque se pretendía que el desarrollo de ese puerto de abrigo, puerto de altura, tendría que ver con la respuesta precisamente de tener un puerto más cercano que Altamira hacia la zona de aguas profundas donde se está desarrollando una explotación petrolera de aguas profundas, y de esa manera el Mezquital sería el lugar más cercano para atender todo lo que la gente en las plataformas necesitara. Pues yo llevo 4 años aquí, 4 años llevo acá, casi 5, y ese proyecto no ha sido concluido hasta ahora, ¿no? Y cuando yo llegué, la gente, la comunidad, era asistir a una comunidad que parecía detenida en el siglo XIX. En el siglo XIX, utilizando letrinas ahí junto a la laguna misma, una laguna que incluso es tremendamente productiva en el área del camarón, de la camaricultura, de todas las larvas que entran a este gran complejo lacustre, en el que esta gran laguna que permite que muchísimas especies altamente comerciales sean explotadas. Y sin embargo, se iba a cambiar toda esa dinámica, iba a cambiar radicalmente a la hora de empezar a plantar empresas que atendieran las necesidades, los barcos, las embarcaciones que atendieran las plataformas petroleras que se iban a poner en ese lugar. Entonces, en ese entonces hicimos algunas reuniones con un grupo que ya estaba conformado de la sociedad, que eran en esta zona, hay alrededor de entre 9 y 11 islotes de la propia comunidad en las islas que son partes de la laguna, islotes de la laguna, que no tienen, pues son lugares realmente pedazos de tierra dentro de una laguna somera, una laguna que no tiene una profundidad mayor a los 80 centímetros, casi 1 metro cuando mucho de profundidad, y en esa laguna la gente en esas islas viven y estaban conformados por sectores que tenían ciertas condiciones, pero sus condiciones de vida, que precisamente es lo que ellos trataban de encontrar para mejorar, era buscar la forma de tener otro tipo de proyectos que les permitiera no solamente ser cooperativistas o vivir de la pesca, por toda la dinámica que existe y que iba a ser cambiada por la propia crecimiento de este puerto de altura. Sin embargo, esto no ocurrió y sigue sin ocurrir. Había un proyecto que nos traíamos con ellos para hacer un poco de ecoturismo, en el que queríamos establecer proyectos que la Federación otorga por medio de las áreas naturales protegidas, como son los PROCODES, y queríamos trabajar con ellos algunos proyectos que ellos estuvieran interesados, y es el punto principal de entrada a la área natural protegida de la Laguna Madre. Entonces tiene una unidad de la CONAMP, de la Comisión Nacional de las Naturales Protegidas, que su sede es Victoria, la capital. Bueno, ellos llevaban 2 años sin tener ni una visita de la gente de la CONAMP. Y entonces nosotros tuvimos una reunión con la CONAM y se lo expuse a la directora. Se enfureció porque le expuse que lo que me habían dicho los propios comuneros, y de pronto llamaron al encargado de esa área. El encargado de esa área lo negó completamente, que no se acercara, pero la gente de la población, de la comunidad, no lo conocía. En el nombre, él era el encargado del área natural protegida en esa parte del Mezquital, pero la comunidad, que llevaban 2 años establecidos como organizaciones sociales, con grupos, sectores, tesoreros, presidentes, toda una dinámica social que habían ellos construido, no conocían a los encargados de la CONAM. Sus únicos
representantes o con los únicos con los que tenían contacto era con los cooperativistas que ni siquiera viven en la región, viven en Bronzeville. La mayoría de los que eran dueños, incluso eran parte de una cooperativa, y una cooperativa pues es precisamente esa organización de ser grupo de pescadores que se unen por una razón que permitiría una agrupación, y el líder de esa cooperativa o el presidente era alguien que vivía en Bronzeville. Y entonces eran como pequeñas empresas de alguien que respondían a él bajo un esquema de cooperativa. Entonces me pidieron, al final de cuentas, una reunión que tuvimos que hacer incluso con el ayuntamiento para poder mediar, que nos queríamos nada más otorgarle algunos otros tipos de actividades ecoturísticas a la comunidad. Acabaron diciéndome, tú vienes, como lo hacía la CONAM, a quitarnos los espacios para nuestra vida, que es la pesca. Nosotros llevamos 20 años en ese lugar, trabajamos con la comunidad, les damos empleo a todas estas personas. Entonces ahí decías, bueno, si les das empleo, entonces no es una cooperativa, ¿no? O sea, son tus empleados. De llegar a decir a la persona, y se enojaban, y ellos eran los dueños del mezquital. Ellos eran precisamente los que decían que se podía hacer. Llegamos a algunos acuerdos, hagan lo que quieran, que no tenga que ver con la laguna, o sea, con el agua, con la parte de la pesca. Y muchas de las cosas que los chicos querían hacer y los grupos sociales querían hacer, precisamente era generar estanques que les permitiera criar larvas, criar camarón, criar algunos peces de la región para poder vivir de ello y de alguna forma participar en un mecanismo de mercado. Pero no se pudo, hubo una parte ahí media tensa, en el que, y lo había platicado con Enoch alguna vez, en la que de pronto en 2 ocasiones nos pararon en la carretera como para esta idea de amedrentarnos, ¿no? Gente que pues, ni siquiera puedes asociar a estos cooperativistas, no hay forma, pero bueno, se dieron en la misma época. Y entonces una vez llegamos ahí para poder hacer un recorrido en la lancha, y ya me dijo uno de los pescadores, es la última vez que te voy a poder acompañar porque traes gasolina de Matamoros y no quiere esta gente que traigas gasolina, quiere que le compres la gasolina aquí a ellos. Y entonces, pues no había mucho porque yo necesitaba facturas, ¿no? O sea, yo necesito facturar, como todos nosotros, necesitamos facturar las cosas que hacemos con nuestros recursos, y pues no podíamos tener ese trabajo y buscar esquemas para poder continuar, ¿no? Entonces, esos son algunos de los pequeños problemas que se van dando, porque al final cuentas, en la parte ambiental queda rezagada, porque hay una parte social que al parecer se vuelve mucho más importante que resolver, y que no tiene correlación la forma en que viven estos directivos del área petrolera, estos dueños, estos ingenieros, estos que están en la parte como en la cima de estas agrupaciones, desde el gobierno y la iniciativa privada o los propios gobiernos municipales, con lo que la comunidad se establece, ¿no? Entonces, y esto en el área, pues ocurre desde 1996, cuando se abrió la cuenca de Burgos a la explotación por la iniciativa privada. En el 96, nosotros como investigadores, no me dejarán mentir, de pronto nuestra historiosidad, tenemos que hacerla relacionada con los sexenios, ¿no? Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿quién gobernaba en el 96 en este país, no? Y cuál era el proyecto que traía ese gobierno específico en el 96, que se abre la cuenca de Burgos a la iniciativa privada, ¿no? Y desde ese momento, y esto es algo interesante porque suena todavía como un eco de lo que hoy mismo se sigue repitiendo todas las mañanas desde Palacio Nacional, que es, en ese momento se decía, vamos a construir el más importante polo de desarrollo para la región, para no tener que depender de las importaciones de hidrocarburos. Me sigue sonando el día de hoy, y esto ocurrió
en el 96, en ese sexenio, se establece la inauguración o la apertura de la cuenca de Burgos para establecer la explotación del gas no asociado a la iniciativa privada. Y ya para el 2003, que se empiezan a firmar los convenios para el programa de ordenamiento territorial de esta propia región, ya se había hablado de que se reiteraba otra vez la posibilidad de dejar de comprar el energético al extranjero. O sea, lo dijeron en el 96, lo dijeron en el 2003 y lo estamos oyendo ahora como un eco en el 2022, ¿no? O sea, ¿cuántos años, cuántas generaciones han vivido de esta misma idea de que la explotación petrolera iba a traer beneficios sociales, beneficios de empleos, beneficios a toda la comunidad que vive en esa región? Más allá de esos conflictos sociales, lo que a nosotros nos tocaba era volver un poco, como lo hacíamos en el Golfo de México, a probar si realmente lo que está ocurriendo en la explotación del gas en el área de San Fernando, en esta área de la cuenca de Burgos, está haciendo daño al medio ambiente, está dañando el suelo y dañando el suelo, dañando lo que alrededor existe, o hay otros factores que pueden estar siendo los que están correspondiendo a ese daño, ¿no? Sabemos que en la explotación de los hidrocarburos, pues ahí se involucran un poco las actividades que tienen que ver con los posibles impactos al suelo, ¿no? Y ahí hay tres comentarios de diferentes momentos que habla, por ejemplo, la exploración y explotación de aceite, gas. Shell en la última década se ha convertido en un tema de gran importancia debido a las implicaciones, y ahí volvemos un poquito a este momento del 2015, en el que ya se empezaba a mirar los 10 años, o sea, que hablábamos de cuando empezó en el 96, de que no se veía que ocurriera, pero seguía manteniéndose esa línea de que va a generar un impacto, unas implicaciones económicas, sociales, ambientales por su extracción, ¿no? Tenemos que recordar un poco lo que es esta cuenca de Burgos, que son alrededor de 50,000 kilómetros cuadrados, en donde muchos de estos kilómetros corresponden al área de Tamaulipas, a la zona que está produciendo alrededor del 62% de la producción total de la cuenca. Esta es un poco esta gran importancia que tiene la cuenca de Burgos en el área, ¿no? Y dónde está ubicada, pues ahí vemos un poquito, conforme lo veíamos hace rato en el mapa, un poco desde Piedras Negras hasta el área cercana a San Fernando y saliendo por la Laguna Madre. Toda esta zona que, como vamos a ver en un mapa posteriormente, también tiene una relación directa con las áreas naturales protegidas. Este es un dato que corresponde un poco con lo que platicábamos en estas salidas, en los cursos oceanográficos con los compañeros que habían estado en plataforma, que tiene que ver con esta problemática, ¿no? Se ha observado, señala este autor, desde el 74, fíjense un poco, ¿no? Desde el 74, que la explotación de hidrocarburos incrementa una tasa de crecimiento en problemas mentales, en crímenes, divorcios, suicidios, alcoholismo, ¿no? Platicaban un poco en sus experiencias en estas reuniones que teníamos, cómo la gente a veces en plataforma, en este aislamiento de 14 días por 14, que son sus actividades conforme trabajan en estas áreas, 14 días en los que no pueden para nada regresar, y luego 14 días que regresan forrados a veces de billetes porque bajan la catorcena y les están pagando directamente, y se observa, y lo puede uno observar en ciudades como Ciudad del Carmen, que toda la zona del centro están pues los bares
que parece incluso de zona roja, o sea, de los giros negros, todas estas actividades donde la gente baja directamente forrados de dinero a estos negocios que ya están ahí establecidos en la prostitución, en el alcoholismo, que de pronto detenta en esto que señala este autor, en los propios divorcios, en el alejamiento, de la fracturación de las parejas, de las familias, en el alcoholismo, en el suicidio, en los problemas mentales, ¿no? Me llamó mucho la atención que todo aquello que se cuenta, que te cuentan como experiencias, es real, ha sido estudiado, ha sido documentado por los sociólogos que están desarrollando actividades de tratar de entender estas dinámicas que existen entre explotación petrolera y las actividades de las comunidades que viven en esos lugares. Y este es una pequeña cuadrito de un estudio de Morales y Rhodes, el 2016, ya más cercano, en el que pues no ha cambiado mucho, ¿no? Él señala, esas son las problemáticas que la gente, y para sentarnos en el lugar que les decía, la gente de San Fernando le comentaron en este estudio cuáles eran las problemáticas más grandes de su región 10 años después de que había comenzado la explotación petrolera. Y ahí lo tienen, desempleo. Ese es interesante, ¿no? Desempleo era el punto mayor, lo que la gente decía con más del 30% señalaba que el desempleo era la problemática más grande de una región que iba a ser, repitiendo lo que se decía en el 96, el más importante polo de desarrollo para la región. En el 96, cuando se habla de explotación de la cuenca de Burgos, se señala que va a ser el más importante polo de desarrollo para la región en el 96. Y en el 2016, la cruda realidad es que el desempleo es la principal problemática, seguida de la pobreza, la inseguridad, el crimen organizado. ¿Sí? O sea, ahí nos vemos cómo está asociado, y si uno replicara este documento en Ciudad del Carmen, o en Villahermosa, o en Minatitlán, o en Tampico, o en Altamira, ¿qué tan cercana sería? ¿Qué tan ideal? Más allá que es una especulación, ¿no? Pero ¿qué tan cercanos estaríamos? ¿Cuál sería la variación de las respuestas de otras comunidades? Porque al final de cuentas, pues Tampico es una ciudad mucho más grande, pero también tiene sus propios cinturones de pobreza, como los tiene Minatitlán, como los tiene Villahermosa, como los tienen varios sitios de Veracruz, ¿sí? Entonces, otros autores mencionan que en las primeras etapas de desarrollo de esas actividades industriales tiene una percepción negativa muy alta que va cambiando con el tiempo. Y en el ambiente, esta es la parte, y eso es interesante por lo que a mí me toca, ¿no? O sea, en el ambiente, ¿qué ocurre, no? Pues los derrames, volviendo a ser, son el punto principal. Incluso en San Fernando, los accidentes que ocurren, las explosiones que se han dado de algunos ductos que han perjudicado a la comunidad directamente y están documentados incluso hasta por la prensa, se pueden observar esos datos. Pero qué es interesante, y ese es algo en lo que estoy trabajando actualmente, porque me he dado cuenta, me he dado la tarea de que los artículos sobre el área, los artículos profundos de investigación sobre el área en los últimos, precisamente a partir del 96 al año de hoy, que es el 2022, han disminuido. Más allá de estar en una área natural protegida, como el área de protección de flora y fauna, Laguna Madre, más allá de tener esa posibilidad, los estudios han disminuido. O sea, no se hacen tantos estudios, y precisamente una de las razones que hay para no hacer estudios, pues es la inseguridad. ¿Sí? En que estábamos trabajando un grupo que venía de Sonora, que fue contratado para hacer unos estudios de mareas en el área precisamente en el canal de entrada a la Laguna Madre, desde la playa hacia adentro pusieron una DT para poder medir corrientes,
y, y se los robaron, pusieron la boya y todo, y les robaron un equipo, pues que seguramente no tienen a veces ni siquiera para qué sirve o les va a servir directamente a ellos, ¿no? Pero pues no es un equipo barato y estaban los chicos desesperados, casi casi poniendo un rescate para poder conseguirlo, ¿no? Y cuando hicimos un trabajo también en los ríos, precisamente para poder comprobar si los ríos estaban sacando estas contaminantes hacia la pluma del río que ingresa al Golfo de México, también nos robaron un equipo, ¿no? Un equipo que incluso, pero por ese sí, me acuerdo, se pidieron rescate. O sea, nos dijeron, sí, sí lo tiene fulano, pero no te lo va a dar, tienes que pagar una lana. Y entonces tuvimos que hablar por teléfono al Cinvestav en Mérida para que nos depositaran un dinero extra para pagarle a la gente y nos entregaran el equipo. O sea, la propia comunidad sabían que teníamos un equipo allá, fueron por él, lo retuvieron y tuvimos que pagar rescate para que nos lo entregaran. Eso en Veracruz. Entonces, pues estamos hablando de que es complicado incluso para nosotros los investigadores hacer este tipo de actividades, tratar de probar, tenemos las hipótesis, tenemos la pregunta de investigación en la que hemos sido formados y queremos atender ciertas cosas y nos cuesta trabajo porque existe esta dinámica de riesgos, ¿no? De qué tanto puedes tú ceder ante ese riesgo. Y qué dinámicas estamos encontrando para poder hacerlo. Cuando estuve incluso en Morelia, en otro tipo de ambiente que tenía que ver con la contaminación también, pero desde otro punto de vista en suelos, también tenías que hablar con la gente porque pues entrar a tierra caliente pues no era fácil. Y si tenías que ir a la sierra a hacer unos muestreos, tenías que hablar con la actividad, con la autoridad te presentaba al grupo de gente que estaba coordinando esa región y entonces te permitían entrar a hacer la investigación. O sea, no tenías que pedirle permiso al presidente municipal, ni a la federación, ni a la marina, sino tenías que pedirle permiso a gente del crimen organizado que te permitiera hacer la investigación. O sea, en ese ámbito es nuestro hoy en estas zonas, al menos donde yo estoy, para no sé allí en el sur si esto ha cambiado. Cuando yo estaba viviendo allá, hice mi doctorado, esto no era así. O sea, yo conocí compañeros de las naturales protegidas del área de Chiapas, de varias áreas protegidas de Chiapas. Tuve contacto con ellos, platicábamos, eran guardaparques, dimos cursos para ellos. Y no era tan, a pesar del movimiento zapatista de aquel entonces, no era tan complicado hacer estos muestreos en el área. Seguía siendo respetada la idea del investigador en el Colegio de Frontera Sur de Chetumal. También me tocó estar con el maestro Benjamín Morales Vela haciendo unas actividades ahí con el manatí, en ese entonces mamíferos marinos, y no tuvimos tanto problema. Y para recorrer la bahía de Chetumal tampoco pude hacer muestreos sin tener tanto problema tampoco. En Mérida pues llegué a conocer los 106 municipios de Yucatán. Entonces no tenía yo esas posibilidades de esos temas de temor para salir al campo, ¿no? Me tocó hacer de guía y para grupos infantiles y familiares en el ecoturismo, en el área de Calakmul, ahí en Solaguna, y tampoco tuve esos problemas. Entonces, toda la península, todo el sureste, pude haber hecho actividades cotidianas, ¿no? Muestreábamos los cenotes, las grutas, y no tenías gran problema por contactar con los ejidatarios, con los comuneros, y montar proyectos que tuvieran que ver con el desarrollo de esas mismas comunidades, como lo he estado presenciando en estos 5 años en la zona. Bueno, conociendo un poquillo estas actividades, nosotros planteábamos dentro de este proyecto un objetivo general que era efectuar el análisis de los elementos inorgánicos en muestras de suelo del municipio de San Fernando, ahí cerca de la explotación de gas que hay, de varios pozos, que ahorita vamos a ver una pequeña foto y algunos mapas del área, ¿no? Pues el municipio es uno de los más grandes en extensión en Tamaulipas, cuenta con 931 localidades, más de 50,000 habitantes, solo la cabecera tiene casi 30,000 habitantes, y sin embargo, volviendo, ¿no? En esta reunión que tuvimos en Cabildo nos decían
del dinero que llega de pronto de golpe, que es muchísimo dinero que les da Pemex por mantener su explotación en el área, y las empresas privadas que ahí están también sus pagos como al ayuntamiento. Y ahí vemos que no corresponde, dice, ¿no? El 10% de las viviendas de la cabecera municipal no dispone de agua entubada dentro de la vivienda. El 36% no dispone de drenaje, 1.6% no dispone de electricidad, tienen piso de tierra, no cuenta con sanitario. El grado al final de marginación, viven en un grado de marginación baja. Estos son los datos del 2010, habría que buscar las actualizaciones de este pequeño estudio, pero cuando uno va, evidencia que no ha cambiado en gran cosa la situación en el área. Y bueno, teníamos que hacer un muestreo de suelos, que posteriormente íbamos a hacer un proceso para poder analizarlo por medio de ICP, de análisis por ICP-OS. Esto es el área, como ven, el municipio de San Fernando es amplio, es extenso, ¿sí? Esta es la zona de muestreo. Esta parte en verde es el área natural protegida Laguna Madre, ¿sí? Aquí estamos, vemos cómo pasan los ductos, de estos ductos que hay, que cruzan incluso por esta parte de las cuencas de Burgos. Lo habíamos visto en el anterior mapa, que estas son en la ronda 3 de las explotaciones en tierra. Están parte de ellas en el municipio de San Fernando, cercanas a donde nosotros hicimos nuestro muestreo. Y si ven, pues nuestro muestreo, según queda dentro del área donde está. Este se supone que es parte de la zona de influencia de lo que es el área natural protegida. Entonces, pues nuestro plan era hacer 3 salidas en diferentes épocas del año, cada una de ellas. Hicimos 3 salidas para medir muestras superficiales y muestras a una profundidad de 30 y 50 centímetros. Eso nos daba alrededor de 6 muestras por punto de muestreo, para un total de 180 muestras que hicimos para procesarlas y medirlas por medio de ICP. Esto que vemos ya es un acercamiento a nuestros puntos de muestreo, y cada uno de estos que están en rojo son pozos de extracción. Es una comunidad de pozos de extracción que hay en la zona, ¿no? Cada uno está en cada cuadrito, se pudiera señalar aquí, por ejemplo, hay 3, y en cada uno de ellos hay un pozo de extracción de gas. Es un poco sobreponiendo una imagen, ¿sí? Se ven las escorrentías del río, este es el río San Fernando, y algunas de sus escorrentías marcadas acá en los caminos, los puntos de muestreo. Como señala Ramírez, San Fernando, y aquí lo podemos un poco constatar, desde hace más de 10 años tiene una severa degradación de los suelos, ¿sí? O sea, están utilizando la planicie para, a final de cuentas, es una zona de matorrales en la parte original, y lo han quitado para la siembra del sorgo. Entonces, todos estos momentos que se ven, esos espacios que se ven en coloración verde, son casi todos espacios de siembra, son parcelas en algún momento del año en el que están siendo ya cosechadas o están siendo sembradas, particularmente todo para sorgo, ¿sí? Traen ahí en Tamaulipas, aquí en Tamaulipas, la idea de ser el granero de México, y bueno, teniendo tan cerca la zona a Monterrey y a Chihuahua y Coahuila, pues realmente todo este sorgo se le da a Texas y se le da a estas para el alimento de sus animales, ¿no? Animales que acaban en el mercado, ¿no? O sea, el sorgo no es alimento tal cual para nosotros, sino para los animales. Y nosotros en Tamaulipas, casi todo el norte está siendo cultivado para sorgo. Y entonces conviven, y eso es lo interesante, conviven los predios, así las parcelas de sorgo, con la explotación petrolera. Ahí están, unos con otros conviviendo, ¿sí?
Pues nosotros íbamos a hacer un análisis, hicimos, aquí vemos un poquito este suelo, vean el suelo, cómo está totalmente cuarteado de cómo está seco y pasa un río ahí cerca, ¿no? Y a pesar de eso, está, pues, un suelo limoso, eh, que por eso cuando hay mucho calor, pues queda completamente, parecen rocas, que es lo que nosotros fuimos tomando para hacer el proceso de, de, del análisis que queríamos desarrollar, ¿sí? Ahí se ve esta vegetación que se ve al fondo, es precisamente cercana a donde está pasando el río, pero pues ya un arroyito, ¿no? De que de pronto pierde el cauce por la época de secas en la que estábamos. Bueno, esos son un poco nuestros resultados, que estamos en ese proceso, decía, apenas son avances para el proyecto que traemos con el doctor. Un poquito nuestros valores, nos preocupaba bastante el vanadio, nos preocupaba el plomo, nos preocupaba el níquel, el bario, que son elementos inorgánicos usados incluso en la extracción. O sea, esos a veces no están en el área, sino que son vertidos para el proceso de la extracción dentro de los químicos que vierten para poder inyectar y sacar a presión las cosas, y teníamos preocupación de que esto estuviera elevándose. Y estas son las fechas de las salidas, perdón, he puesto aquí las fechas, no están las fechas. Esta fue la más reciente, que fue alrededor entre enero y febrero, me parece, y cambia completamente, ¿no? Aquí vemos el vanadio, cómo se elevó tremendamente en esta área, y vemos que hay cosas que son repetidas. Si podemos analizar tanto la mediana como el promedio, vemos que para la salida 1, luego en la salida 2 hay un decremento y aumenta en la salida 3. Lo mismo ocurre para el plomo, lo mismo ocurre para el níquel. 10.3, 9.7, baja en la 2, sube otra vez en la 3. Y esto, más allá de que son preliminares todavía, lo vamos a comparar contra el clima, contra la calidad del espacio climático, para ver qué podría estar ocurriendo para que en la salida 2 los valores bajen y luego vuelvan a subir en la salida 3, ¿no? Y subir, la salida 3 son los valores más altos, tanto para cobre, para plomo, para níquel, para bario, para cobalto, etcétera, ¿no? Solamente aquí en el cromo hay un pequeño descenso, se mantiene esta relación entre la salida 1 y la 2, pero en la 3 hay un pequeño descenso. A pesar de esto, si vemos aquí los valores que están de los elementos inorgánicos potencialmente tóxicos en México, que este es un cuadro que traemos en un capítulo del libro que publicamos incluso con el doctor Enoch, en un libro que ya está en proceso de edición. Valores de referencia que estamos desarrollando tienen que ver un poquillo con lo permisivos que somos en México, ¿no? Vean los valores que señalan para uso agrícola de contaminantes, ¿no? 400 para plomo, 400. Y en la parte industrial, 800. Pues claro, nuestros valores están muy, muy, muy lejos, súper lejos. Sin embargo, cuando los toma cuando los empieza a tomar la parte de las aguas que son descargadas en los suelos, solamente podemos ver, por ejemplo, en plomo, estamos en un valor de 400, y para las aguas residuales de riego agrícola te piden 10. Y luego para poder descargas, 0.2. O sea, hay una enorme diferencia entre el 400 de aquí al 0.2 de lo que te están pidiendo acá, que es una descarga en los suelos, ¿sí? Entonces, nosotros hemos estado haciendo este análisis de la homologación que tiene que existir con otras normas internacionales de nuestros valores, porque al parecer, por supuesto, habría que probarlo, pero haciendo una especulación, parecería, y lo he visto en otros momentos documentado, que le hacemos un favor a las empresas, que la normatividad, estos valores de referencia, está siendo permisiva con las empresas para poder tenerlas, para no exigirles que estos valores sean mucho más bajos. Muchas gracias.